El reloj se rompe, no hay más tiempo. Las cadenas caen, siento el viento. Muros viejos cogen polvo al suelo. Lo que creías ya no es eterno. Rompe el molde, quiebra el cristal. Vuela alto, deja el umbral. El mundo cambia, no hay final. Rompiendo paradigmas, todo es real. Soy Horacio Alcaraz de Concordia, Argentina. Bienvenidos a esta serie de podcasts sobre el paradigma de iglesias en las casas. Hoy nos sumergimos en la palabra clave de este título, que es paradigma. ¿Qué es un paradigma? ¿Cómo funciona? ¿Por qué y para qué los necesitamos? ¿Y por qué nos cuesta tanto cambiar de paradigma? Sobre el tema Iglesia en las Casas, ya he realizado una serie anterior que tiene como título Hagamos una reforma, se las recomiendo. Ahora, para tratar este tema sobre paradigmas, vamos a usar ideas de gente como Thomas Kuhn, un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense. Joel Baker es un visionario futurista, padre del concepto de cambio de paradigma en el mundo empresarial. Vamos a usar ideas del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo, por supuesto, que no necesitan presentación. Como un pastor que hace un año empezó la transición de la iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas, o sea, que cambió de paradigma eclesiástico, voy a compartir con ustedes las realidades que aprendí en el proceso. Este es el episodio número 1 de esta serie sobre el paradigma de iglesias en las casas. Te invito a que hagas toda la serie juntamente conmigo. Creo que va a ser de mucho provecho, así que empecemos. Básicamente los paradigmas son como las reglas de un juego. Los usamos para entender el mundo. En este caso voy a referirme al mundo de la iglesia o al mundo evangélico. ¿Qué son? Los paradigmas son esos marcos de referencia, esas reglas tácitas o explícitas que nos dicen qué es importante en la iglesia, cuáles son los problemas de la iglesia y cómo resolver los problemas de la iglesia dentro de ese marco de referencia, de ese marco teórico que tenemos cada uno acerca de la iglesia, nuestro paradigma de qué es la iglesia. Los paradigmas son límites teóricos acerca de lo que creemos y entendemos por iglesia. Los paradigmas nos dan un mapa mental para entender cómo es el camino a seguir dentro de la iglesia. Y cada uno recibe este mapa mental o este paradigma al pisar un templo mal llamado iglesia. Porque es allí donde empezás a hacerte la idea de qué es la iglesia antes de haber ni siquiera leído una página de la carta de Pablo a los Efesios, por ejemplo, donde él explica qué es la iglesia. Los paradigmas nos permiten enfocar, organizar la información, saber dónde mirar, pero ojo, acá viene el pero, también actúan como filtros muy potentes. O sea, lo que no encaja con nuestro paradigma actual, tendemos a no verlo o a descartarlo de plano. Por lo tanto, otros paradigmas se nos vuelven invisibles. Y esta es la paradoja. Cuanto más éxito tenés con un paradigma, más te cuesta ver más allá, porque te aferrás a lo conocido. Y eso explica entonces el por qué a veces somos tan resistentes a las nuevas ideas, a todo aquello que rompe el molde. Thomas Kuhn estudió este fenómeno en el ámbito de la ciencia y él hablaba de la ciencia normal, que es el día a día de la ciencia. Es trabajar científicamente con las reglas que ya están.
el trabajo dentro del paradigma que está vigente. Ahora, ¿qué pasa? A veces empiezan a aparecer anomalías dentro del paradigma actual, del paradigma normal. Anomalías, cosas raras, resultados que no cierran, cosas que el modelo actual no puede explicar bien y menos resolver, y se empiezan a acumular. Y es cuando se puede estancar todo o puede cambiar todo. Para darte un ejemplo de anomalía dentro o en la iglesia, me voy a referir a la iglesia evangélica en particular, es la anomalía del 5% sobre el 95%. Me explico. Esta es la cosa rara que ocurre dentro de la iglesia, que siendo, según el apóstol Pablo, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, constituido cada uno de los creyentes como miembros vitales de este cuerpo, donde cada uno de los miembros poseen dones y capacidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu Santo al momento de su conversión para poder edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia y poder ser útiles unos a otros y beneficiarnos unos a otros, ocurre una anomalía hoy entre nosotros que solo el 5% de una congregación, podemos llamar de un pequeño cuerpo de Cristo que se reúne en una congregación, ese 5% es el único que usa sus dones y ministerios y talentos que Dios les ha dado para servir, ministrar al 95% que actúa de una manera pasiva como un espectador en la reunión de cada domingo. Cuando en el paradigma del apóstol Pablo, según podemos leer en Romanos capítulo 12, en Primera de Corintios capítulo 12, donde él nos relata, él nos cuenta, él nos grafica claramente cómo deberíamos funcionar como un cuerpo donde todos los miembros son protagonistas, incluso los miembros más débiles son más importantes que los miembros más fuertes. La anomalía presente es que cada domingo solamente el 5% tiene la oportunidad de usar sus dones espirituales para intentar, que no lo logra, edificar al 95% restante que funciona como un espectador, como quien va a un cine a mirar una película. Solamente el 5% que está subido a una plataforma para predicar, para cantar, para dirigir, para orar, pero que no puede ser toda la congregación porque no entra en una plataforma, escenario o altar, como querramos llamarle, estamos funcionando de esta manera, de una manera anómala. Esas anomalías, bueno, como esta anomalía que doy como ejemplo, hay otras muchas y que son grosas, y acá puede ocurrir dos cosas. Nos estancamos en medio de esta situación o puede venir, como dice Kuhn con respecto a la ciencia, una revolución científica, o sea, un salto o un cambio de paradigma que muchas veces es un cambio brutal. Y claro, un cambio brutal sería que ese 95% pasivo que asista a nuestros templos cada domingo tenga la oportunidad de ejercer sus dones espirituales para poder edificarse mutuamente y así hacer crecer el cuerpo de Cristo. Sería un cambio de paradigma, sería un cambio brutal, sería una respuesta, una solución para la anomalía vigente. ¿Cómo lo ves? Thomas Kuhn también hablaba de la inconmensurabilidad de paradigmas. Suena complicado esto, pero bueno, al tratar de explicarlo creo que no va a ser tan complicado. Es como que si los que defienden el paradigma antiguo y los que proponen el nuevo paradigma hablaran idiomas distintos y no se entienden. Aparentemente pueden estar discutiendo sobre un tema, pero están valorando cosas diferentes. Usan pruebas y evidencias distintas. Por eso cuesta tanto que acepten lo nuevo. Un ejemplo, la palabra iglesia.
Si nosotros le entregáramos una hoja en blanco a los que participan de cada reunión de domingo y les pidiéramos que dibujen lo que para ellos representa la palabra iglesia, seguramente, como ya lo he experimentado, hice el experimento, la mayoría va a dibujar un edificio. Entonces, claro, cuando alguien del paradigma que piensa que la iglesia es un edificio, está hablando con alguien que cree, piensa que la iglesia son las personas y no el edificio, cuando hablan de la iglesia, en realidad no están hablando del mismo tema, están hablando de cosas diferentes. Tiene lógica, ¿no? Eso es la inconmensurabilidad de paradigmas. Se usa la misma palabra, pero para cada uno tiene conceptos, refleja ideas y valores diferentes. Joel Baker, a quien mencioné al principio, habla del efecto paradigma. El mismo fenómeno que ocurre en el ámbito científico, pero él lo aplica a todo ámbito, no solo a la ciencia, sino a la política, la educación, la cultura, la economía, y yo lo estoy aplicando ahora a la iglesia. Baker dice que este efecto, el efecto paradigma, nos hace filtrar la realidad todo el tiempo. Básicamente, vemos lo que queremos ver, o lo que nuestro paradigma nos deja ver. Por eso, cuando dos personas con un paradigma diferente parece que están hablando de lo mismo, no lo están haciendo. Vemos fácil aquello que confirma nuestras creencias, nuestras formas, nuestros métodos y nuestras reglas, pero aquello que contradicen nuestras creencias, formas, métodos y reglas, o lo ignoramos o lo retorcemos para que encaje en nuestro paradigma. ¿Y qué pasa si nos pasamos de rosca con esto? Bueno, si nos pasamos de rosca con esto de aferrarnos a nuestro paradigma y rechazar toda creencia, formas, ideas, métodos o reglas que no coinciden con nuestro paradigma, podemos caer en la parálisis paradigmática, en una certeza ciega, digamos, que es peligrosísima porque no te deja ver las oportunidades nuevas, ni siquiera las amenazas que se vienen, que amenazan a ese paradigma. Podemos pensar, por ejemplo, lo que le pasó a Galileo Galilei, lo que él tuvo que pelear para demostrar y convencer allí en la época medieval a sus contemporáneos y especialmente a los líderes de la iglesia de que el universo no giraba alrededor de la Tierra como se creía y como la iglesia sostenía, sino que incluso la Tierra y todo el sistema de la galaxia giraba alrededor del Sol. Y eso que él mostraba las pruebas con el telescopio. Pero no había manera que aceptaran las evidencias que Galileo estaba mostrando porque no coincidía con el paradigma que la iglesia defendía y ese paradigma afectaba a todo lo que era la ciencia y la educación en ese tiempo. Ahora, las consecuencias de esa ceguera pueden ser tremendas para una empresa, una industria, una sociedad y por supuesto para la iglesia. Porque no te deja ver oportunidades nuevas y no te deja percibir las amenazas que se vienen. Baker tiene una idea fuerte sobre esto y él la llama la regla del retorno a cero. ¿Qué significa? Significa que cuando un paradigma cambia, todos vuelven a cero. O sea que tu éxito pasado, tus laureles con las reglas viejas, no te garantizan nada en el nuevo juego y empezás de nuevo. Es duro. En mi experiencia durante este año puedo confirmarlo, pero a la vez ha sido la experiencia más gratificante que he tenido en estos 20 y pico de años en el ministerio pastoral. Como ejemplo, en el sentido negativo, es el caso famoso de la industria de relojes suiza.
Allá por 1968 eran los dueños del mundo en relojería. Dominaban todo el mercado relojero. Pero resulta que rechazaron el reloj de cuarzo, que lo habían inventado sus propios ingenieros. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque no encajaba en su paradigma. El de ellos era, su paradigma, el de la mecánica fina, los engranajes, los resortes, el arte de la relojería tradicional y artesanal. El cuarzo era otra cosa, era electrónico, barato, preciso, pero no era su paradigma. ¿Y qué pasó? Japón agarró la tecnología, la desarrolló y en pocos años les comió el mercado. Los suizos perdieron el liderazgo de forma catastrófica, volvieron a cero. Lo peor es que su mayor fortaleza, esa maestría mecánica, se convirtió en una barrera para adaptarse al nuevo paradigma. Y esto es increíble. Una industria entera tropezando con su propio invento. Y pienso que, en cierta manera, a la iglesia evangélica le está sucediendo lo mismo en este tiempo. Está tropezando con su propio modelo, con su propio paradigma, centrado en los cultos convencionales de domingo. Esas reuniones semanales hechas dentro de un edificio, de un salón, al que mal hemos llamado iglesia. Ahora, bueno, no todo es quedarse atrás. Baker también habla de gente que sí ve el cambio y lo impulsa. Y él lo llama de una manera muy particular. Los llama pioneros de paradigmas. Son esas personas, o a veces grupos minoritarios, en el margen del movimiento, digamos, que adoptan una idea nueva cuando todavía es súper incierta. Asumen riesgos enormes para llevarla a la práctica porque no tienen todos los datos en la mano. No tienen la seguridad de que esto va a resultar, no son necesariamente los inventores de la idea, pero son clave para que el nuevo paradigma despegue. Ellos dan los pasos sin tener muchos ejemplos de otros que lo hayan hecho anteriormente y les haya resultado de manera positiva. Son diferentes a otra clase de personas a quienes Baker llama los colonos, que son los que llegan después al paradigma, porque son más precavidos, son los que te están mirando, pastor, que estás implementando el paradigma nuevo, antiguo, de iglesias en las casas, son los que te están mirando a ver si te funciona o no, y en caso de que te funcione puede ser que den el paso para cambiar de paradigma en sus ministerios. El colono es como que espera que el camino esté más seguro. Ahora, ¿qué tienen de especial estos pioneros de paradigmas? ¿Son genios? ¿Son locos? ¿Son suertudos? No. Baker dice que tienen tres características claves. La primera característica es la intuición, el olfato, digamos. La capacidad de tomar decisiones que parecen correctas, pero con muy poca información, con datos ambiguos, sin mucha seguridad. En nuestro contexto, vamos a llamarlo un acto de fe. La segunda característica es el coraje. Piensen, por ejemplo, en la persona que hizo grande la empresa de hamburguesas McDonald's, Ray Kroc. Él vio el potencial de una cadena de hamburgueserías alrededor del mundo en un día y medio. Tenía 52 años, no era un pibe emprendedor, pero vio el potencial, apostó todo sin tener la seguridad de qué iba a pasar, y hay que tener coraje para eso. Por eso la segunda característica es el coraje. Es la voluntad de seguir adelante, de meterle para adelante, a pesar del temor que te da, a pesar del riesgo que estás corriendo, porque no tenés delante a otro que lo hizo primero, bueno, a menos que te fijes bien, ¿no? Y mires bien el ejemplo del apóstol Pablo, porque él lo hizo en el tiempo de la iglesia primitiva. O sea, basta con leer Hechos de los Apóstoles y sus cartas para poder ver cómo sí tenemos allí un ejemplo, pero parece que hoy en día, no, pero bueno, eso era otra época, hoy vivimos en el siglo XXI. Y a veces también ocurre el hecho de que otros
dicen que fallaron en el intento o fracasaron en aplicar esto de iglesias en las casas, pero quiero repetir algo que dije hace un momento. Acá ocurre lo que es la inconmensurabilidad de paradigmas. No siempre cuando hablas con alguien, otro pastor, otro colega, otro líder ministerial, de iglesias en las casas, estamos hablando de lo mismo. Porque yo he notado que muchas veces iglesias en las casas, que muchos dicen, no, no me resultó, me fracasó, me falló, a mí no me sirve, o Dios no me llamó a esto, por ejemplo, se refieren a lo que conocemos como células, casas de paz, grupos pequeños, o hacer el culto el domingo en el templo, ir a hacerlo a una casa. Bueno, cuando hablamos del paradigma nuevo, antiguo, de iglesias en las casas, no estamos hablando de nada de eso. No estamos hablando de células, no estamos hablando de grupos pequeños, de casas de paz, no estamos hablando de núcleos, no estamos hablando de hacer cultos en las casas de familia, no estamos hablando de nada de eso. En nuestra filosofía lo definimos de esta manera: hacer iglesia a la manera de Cristo y de los apóstoles. Por eso tenés que tener cuidado, por ejemplo, cuando te encontrás en el camino mientras vos le estás metiendo coraje al asunto, porque tenés temor de que la cosa no sabes si te va a resultar y estás corriendo ciertos riesgos en el proceso de implementar este cambio de la iglesia convencional a una iglesia, a una red de iglesias en las casas, y decir, no, mirá, estos fallaron antes que yo, mejor me paro acá con esta locura y nada, seguimos como venimos. Bueno, no lo hagas. Pero sí, obviamente, fe y coraje, imposible. Si no hay fe y coraje para llevar adelante un nuevo paradigma. Y la tercera característica es algo de paciencia. Compromiso en y con el tiempo necesario para echar a andar el cambio. Los pioneros de paradigma, perdón, entienden que estas ideas nuevas, radicales para muchos, y lo son, llevan tiempo. Tiempo para desarrollarlas, tiempo para pulirlas, tiempo para que el mercado religioso las acepte, aunque es indiferente si las acepta o no, porque uno convencido de esta filosofía de hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles, es difícil ya volver atrás. Entonces uno no se rinde fácil, por supuesto. Mencioné el ejemplo de los japoneses y cómo ellos sí vieron lo del reloj de cuarzo y no estaban en el centro del negocio. O sea, ellos no estaban en el centro del negocio, no estaban en la movida de la cuestión de la relojería a nivel mundial. ¿Será que estar un poco al margen de la movida evangélica ayuda a ver lo nuevo? Y parece que sí. Muchas veces los que crean o adoptan primero las nuevas reglas vienen de la periferia del mover, no del núcleo duro del antiguo paradigma eclesiástico. Ejemplos de esto, bueno, Juan Wesley, Jonathan Edwards, bueno, la lista es grande, ¿no? Lutero, ¿no? Después los reformadores radicales, en fin, eran personas fuera del paradigma o del núcleo del viejo paradigma, estaban lejos de la movida central del movimiento eclesiástico y sin embargo vieron que algo nuevo venía o era necesario cambiar, vieron las amenazas que el sistema estaba teniendo, las anomalías que estaban ocurriendo y que el paradigma viejo no las resolvía y no las solucionaba. En fin, no eran las personas que uno diría, estos van a traer un cambio a lo que es la iglesia como la conocemos hasta ahora. Entonces, como no están tan atados a cómo se hicieron siempre las cosas, tienen menos que perder quizás. Y una vez que un pionero agarra el nuevo paradigma y empieza a andar, ¿qué pasa? ¿Se siente a esperar? No. Ahí entra otra cosa fundamental, que es la transformación continua. Y Pablo usaba un concepto para explicar la necesidad de transformación continua
con una palabra griega que él definía como metanoia. ¿Qué es metanoia? Para el apóstol Pablo, el concepto de metanoia iba mucho más allá de un simple arrepentimiento superficial o un sentimiento de culpa. Él entendía la metanoia como una transformación radical y continua de la mente que implica un cambio profundo en la manera de pensar, percibir y vivir. Y esto se aplica no solamente al momento de la conversión en la vida del creyente, que mañana puede llegar a ser un líder, un pastor, un ministro del Evangelio. Esta necesidad de metanoia es una necesidad que tenemos como creyentes, como iglesia, de manera continua. O sea, la necesidad de transformación radical en la manera de pensar, de percibir y de vivir no se aplica solamente a la manera individual de llevar la vida a cada uno, sino también a la manera de hacer iglesia. Así como el apóstol Pablo dice, no te aferres al viejo hombre, eso también aplica a no te aferres a la vieja forma de hacer iglesia. Cuando Pablo está hablando de este cambio de mentalidad, que está usando la palabra griega metanoia, meta significa cambio, noia, mente, entendimiento, para Pablo significaba un cambio de paradigma mental, una reorientación de la mente que pasa de estar centrada en sí mismo, o en el pecado, o en las normas humanas, o en las tradiciones religiosas, a estar centrada en Dios y la voluntad revelada a través de Cristo y de los apóstoles. Esto se ve claramente en pasajes como por ejemplo Romanos capítulo 12, versículo 2, donde Pablo exhorta, no se amolden al mundo actual, o sea, al paradigma del mundo. Esto incluye también la cuestión religiosa, obviamente, porque también el mundo tiene su paradigma religioso, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, metanoia. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La idea acá no es solo dejar atrás el paradigma del mundo, sino cambiar la raíz de los pensamientos y las motivaciones, o sea, el paradigma anterior. Pablo no veía la metanoia como un acto aislado, sino como un proceso constante y progresivo. La transformación de la mente, que es obra del Espíritu Santo en el creyente, también es obra del Espíritu Santo en la iglesia como un todo. A medida que el creyente y la iglesia se rinde al Espíritu Santo y vive en obediencia a la palabra de Dios, su mentalidad, su paradigma es progresivamente renovado y conformado a la mente de Cristo. Y Cristo reveló su mente o su intención acerca de qué es la iglesia y qué espera que sea la iglesia y cómo espera que la iglesia viva y funcione como su familia, su cuerpo, su pueblo acá en la tierra. Obviamente esto implica una lucha constante con viejos patrones de pensamiento y una búsqueda activa de la verdad divina, de la verdad revelada en la palabra de Dios. Y esto es verdad con respecto a nuestro concepto de iglesia. Vamos a abordar, este es el primer podcast de la serie, pero vamos a abordar en uno de los podcasts esta cuestión de cómo nosotros somos herederos de un paradigma eclesiástico, que si lo comparamos honestamente con la forma de hacer iglesia de los apóstoles en el primer siglo, nos vamos a dar cuenta que hay un abismo de diferencia y de separación entre la forma de que ellos hacían iglesia y la forma en que nosotros hacemos iglesia. Por eso, este concepto de Pablo de metanoia, esta transformación de la mente, tenía para Pablo implicaciones prácticas en todas las áreas de la vida y en el área eclesiástica también, porque a él también le tocó en su momento explicar que ahora somos el pueblo de Dios sin necesidad de templo. ¿Se entiende? Porque el templo al que Jesús había ido con sus discípulos fue destruido en el año 70 después de Cristo y nunca más hubo un templo de Dios a donde reunirse hasta el año 320 y pico,
después de Cristo, cuando el emperador Constantino, en unión con la iglesia de su tiempo, empezaron a volver a meterse adentro de un templo. Pero durante 300 años, ¿sí?, la iglesia tuvo que asumir un nuevo paradigma de relación con Dios que no giraba alrededor de un edificio, un templo, un altar físico, sacrificios de animales, sacerdotes intermediarios, sino que ahora había un nuevo paradigma, una nueva forma de acercarnos a Dios, de adorar a Dios, de aprender de Dios, de predicar a Dios. En fin, no tengo el tiempo para explicar todo esto, lo vamos a desarrollar en esta serie. Ahora, otro texto que donde Pablo no habla de metanoia específicamente, pero que está ejemplificando el proceso de este cambio, es Efesios 4, del 22 al 24, cuando él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esto incluye también la tradición religiosa, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta frase, renuévense en el espíritu de su mente, es otra forma de expresar la renovación mental, la metanoia, el despojarse de lo viejo y vestirse de lo nuevo implica un cambio radical y continuo en el modo de pensar y actuar, e implica también un cambio radical y continuo en el modo de pensar la iglesia y de hacer iglesia. Entonces Pablo concebía la metanoia no como un simple arrepentimiento de acciones pasadas, sino como una reorientación completa del intelecto y la voluntad, un proceso que era dinámico, que es dinámico y es continuo de transformación interior que afecta a todas las áreas de la vida del creyente, y esto incluye la forma y la manera de hacer iglesia. En otras palabras, un cambio de paradigma. En Jesús, este concepto aparece en la famosa parábola de el vino viejo, el odre viejo, perdón, y el odre nuevo. O sea, este concepto de viejo y nuevo paradigma, en mi opinión, que están en conflicto, aparece en esa parábola, donde Jesús claramente dice, no se puede echar el vino nuevo en un odre viejo. Para el vino nuevo hace falta odres nuevos que lo contengan. Entonces, él está diciendo, lo que yo estoy trayendo en esta nueva dispensación necesita una nueva estructura. El templo va a quedar obsoleto, el sacerdocio va a quedar obsoleto, el altar va a quedar obsoleto. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, mira este gran edificio, qué grandes piedras, y Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, porque este sistema se está terminando conmigo y comienza un nuevo sistema, un nuevo paradigma, una nueva estructura a la que él llamó mi iglesia, que ya no iba a depender de lugares, de edificios, de altares, de sacerdocios, en definitiva, no iba a depender de aquello que el antiguo paradigma dependía. El vino nuevo necesita odres nuevos. Ahora, para nosotros, el vino nuevo es el mensaje del Evangelio. El problema hoy lo tenemos con el odre que ha quedado viejo. Yo no sé si es verdad que el mundo no quiere saber nada con el Evangelio de Jesús. A mí me parece que hoy el mundo rechaza a la iglesia, pero no a Jesús. Rechaza la forma en que hacemos iglesia, la manera en que nosotros reflejamos lo que es la iglesia, causa rechazo e impide, y es un estorbo o una barrera, en mi opinión, al mensaje de la buena noticia de Jesús. Ahora, si el odre es renovado, el vino nuevo puede ser aprovechado por esta nueva generación. Entonces, resumiendo un poco todo esto, parece que la clave es conscientes de nuestros propios paradigmas, o sea, de esos anteojos que nos pusieron el primer día que llegamos a un templo, que son los que usamos para mirar a la iglesia, conscientes de esos lentes que tenemos, hay que estar dispuestos a cuestionar el viejo paradigma evangélico heredado de la iglesia evangélica anglosajona, mirar qué pasa en los bordes, en la periferia
del movimiento evangélico, estar dispuestos a escuchar ideas que al principio suenan raras o imposibles y quizás animarse a hacer la pregunta que propone Baker. ¿Qué cosa parece imposible hoy en el mundo evangélico, pero que si se pudiera hacer cambiaría todo radicalmente en la iglesia? Baker no hizo la pregunta, yo la estoy adaptando, por supuesto. Es una pregunta que te empuja a los límites, porque es ahí, en los límites del paradigma actual, donde suele estar escondido el futuro. Y para mí es el paradigma de la iglesia en las casas, siguiendo el modelo de hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. ¿Qué tal si los templos, que no estoy diciendo que sean malos en sí mismos, esto lo quiero aclarar, ¿sí? El templo es parte de un paradigma, el problema es el paradigma, no el templo en sí. ¿Qué tal si los templos se cierran y se abren cientos de iglesias en casas de los creyentes en cada barrio de nuestras ciudades, pastoreadas por aprendices de pastores debidamente capacitados y supervisados por los pastores que llevamos años en el ministerio? ¿Qué pasaría en nuestras ciudades? ¿Qué pasaría? ¿Es lo mismo que seguir agrandando el edificio para que entre más gente? ¿Que hacer que la iglesia esté abierta en cada uno de los barrios de nuestra ciudad? ¿Qué entendemos nosotros por tomar la ciudad para Cristo? ¿Acaso pensamos que la ciudad puede entrar en nuestros templos y congregarse cada domingo? ¿O ya estamos en condiciones de tomar la ciudad para Cristo si quisiéramos? Si abriéramos cientos de iglesias en cada barrio de nuestra ciudad, donde están nuestros hermanos, a quienes les enseñaríamos todo lo que hemos aprendido en años de ministerio, en nuestra experiencia, a quienes enseñaríamos con el conocimiento bíblico que hemos adquirido durante tantos años de estudio, de oración y de servicio. ¿Qué pasaría en nuestras ciudades si en vez de tener 100 iglesias, como por ejemplo hay en Concordia, dicen que hay más de 100 iglesias en una ciudad de casi 200.000 habitantes, ¿qué pasaría si en vez de 120 iglesias, 120 locales, a donde la gente, un puñado de gente puede ir cada domingo, tuviéramos 1.500 iglesias dispersas en toda la ciudad? Quizás pienses, che, pero la gente, si hago ese cambio, la gente se me va a ir. Bueno, sí, puede que algunos. Me pasó. Pero dales al resto una oportunidad de experimentar la iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles y te vas a sorprender cómo amarán ser la iglesia de Cristo en este mundo. Elegir ver el cambio como una amenaza o como una oportunidad, bueno, eso ya depende de nosotros y no del Señor. Hasta la próxima. Rompiendo paradigmas, todo es real.